Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy vamos a hablar un poco de las acciones recomendables para mayo de 2021 y vamos a ver algunas empresas que creo que son interesantes, vamos a comentar sus últimas noticias y también ver algunos de los datos más relevantes. La primera empresa de la que quería hablaros es KB Home, que es una empresa estadounidense de construcción de viviendas y que fue fundada en 1957 y fue una de las primeras empresas de este sector en cotizar en la bolsa de Nueva York. Esta empresa, que ya lleva mucho tiempo en el mercado, ha conseguido crecer notablemente y por lo tanto obtener ese posicionamiento estable dentro de su sector, lo cual ha sido muy reconocido y premiado por distintos medios y también revistas, por ejemplo el puesto número 1 entre varios años del 2006 al 2011 por la revista Fortune. Además, también se trata de una empresa que ha obtenido una mención especial o que ha destacado en materia de medio ambiente, que ya comentábamos en otros vídeos previos de acciones que iba a ser una temática muy popular de aquí a 2030 porque muchos países han incrementado sus compromisos en materia y en temas de lucha contra el cambio climático. Y en los últimos años esta empresa se está centrando bastante en el desarrollo y en la construcción de casas o viviendas con tecnología inteligente, y ya no hablo simplemente de una casa que esté muy digitalizada o que tenga muchos procesos automáticos, sino que hablo de una casa que sea capaz de ayudar en temas sanitarios, por ejemplo, la ayuda a la salud mental, emocional o física, mediante la implantación en estas casas, el establecimiento, por ejemplo, de algunas tecnologías en relación a purificadores inteligentes de aire o, por ejemplo, también revestimientos antimicrobianos o una iluminación circadiana, que se supone que hay estudios que indican que este tipo de iluminación consigue afectar a las emociones o a los estados de ánimo de las personas. Y además esta empresa ya ha publicado el informe del primer trimestre de 2021, donde observaréis que indican un aumento de los ingresos interanuales. Esto puede sorprender a algunas personas porque cada vez que hay una crisis económica sí que es cierto que el sector de la construcción es uno de los que más sufre. Sin embargo, dentro del sector de la construcción hay distintas áreas. Por un lado encontraríamos la ingeniería civil, que podría estar relacionada, por ejemplo, con obras públicas, y por otro lado la edificación, que podría ser residencial y no residencial, y finalmente encontraríamos la construcción especializada, donde podríamos incluir, por ejemplo, las demoliciones de edificios, la reconstrucción o las pinturas. Estas tres áreas componen este sector de la construcción en base a lo que es el CNAE, por lo tanto estas áreas evolucionan de forma distinta, se ven afectadas de forma diferente y también se recuperan a distintas velocidades. Por ejemplo, en el caso concreto de la crisis del 2008, el área del sector de la construcción que más rápido se recuperó fue el de la ingeniería civil, debido al impulso de las infraestructuras y también de la construcción de obras públicas. Esto, por ejemplo, fue muy notable en España, pero también a nivel general en toda la economía, en todo el mundo, fue pues más o menos el área de la construcción que más iba liderando toda esta recuperación. Sin embargo, en el caso particular de la crisis del 2020, la situación es un poco distinta en algunas cosas, ha impactado bastante los cambios y las preferencias de la demanda del consumidor, por lo tanto vemos una recuperación un poco diferente a la crisis del 2008. En la crisis del 2008 se observa una mayor recuperación de la construcción de viviendas, sobre todo a partir del 2015. Por lo tanto, pues tardó mucho más que esta ingeniería civil en recuperarse. Sin embargo, en esta crisis del 2020 observamos por un lado un aumento de la demanda por parte de los consumidores a la hora de comprar casas, debido a que el tema de la crisis sanitaria, el teletrabajo, los confinamientos y demás han hecho que cambie un poco los deseos o las necesidades que tienen las personas. Por lo tanto, se observa ese aumento de la demanda de la construcción de viviendas porque la gente está pues más interesada actualmente en comprar casas y probablemente en hipotecarse más que en alquilar. Esto en el caso concreto de España se nota bastante, por ejemplo, en los últimos meses está habiendo una disminución del precio del alquiler, lo cual es curioso porque el precio del alquiler llevaba con aumentos bastante importantes desde hace ya muchos años. Pues justo ahora ha comenzado a descender, hay importantes bajadas en los precios, sin embargo aumenta ahora el precio de esta construcción y compra de viviendas. Este aumento de demanda de compra o de construcción de viviendas lo que hace es que el mercado intente racionar esa demanda mediante un aumento de los precios. Por lo tanto, por un lado tenemos ese aumento de la demanda, que implica más clientes que quieren comprar o construir casas, y por otro lado el aumento de los precios como reacción del mercado. Por lo tanto, este aumento de la demanda y este aumento de los precios hacen que la empresa o las empresas en general de construcción de viviendas consigan aumentar sus ingresos. Esto explica, por ejemplo, el por qué KB Home, que en este caso es la empresa que estamos analizando, pues consigue ese aumento de los ingresos independientemente de la crisis y a pesar de estar en ese sector de la construcción que generalmente se ve muy afectado siempre por las crisis económicas. Por lo tanto, este cambio de las preferencias de los consumidores con este aumento de la demanda que hemos comentado podría hacer que el área de la construcción de viviendas se recupere en la crisis de 2020 mucho antes que en comparación a la crisis del 2008, porque como os digo, cada área que conforma el sector de la construcción
capitalización va evolucionando de forma distinta. Así que en este vídeo yo os hablo de KB Home porque creo que es una empresa pues con mucha experiencia y estabilidad, por lo tanto creo que se recuperará bastante bien de la crisis. Sin embargo, si tenéis cualquier otra empresa que esté relacionada con este área de la construcción de viviendas, si veis que es una empresa estable con unas finanzas sólidas, puede ser un buen momento para invertir en ella, ya que probablemente sus acciones hayan caído a raíz de la crisis del 2020, pero también sería probable que se recupere a futuro si esa empresa veis que es estable. Así que podría ser una buena oportunidad para comprar más barato. Pues aquí tenemos a KB Home y podemos ver por un lado la capitalización, que vemos cómo ha aumentado y se prevé que aumente especialmente en este 2021 a pesar de que no tenemos las estimaciones de los años posteriores. También podemos ver la evolución del PER, que se espera que vaya disminuyendo en los próximos años. Esto también nos puede dar oportunidad a comprar más barato. Y a pesar de que sería interesante ver también cómo se estima que va a evolucionar esta capitalización, sí que podríamos observar aquí abajo la evolución de las ventas para estimar un poco los ingresos, los beneficios, etcétera, que va a tener esta empresa en los próximos años. Como podéis ver, las barras negras reflejan las ventas y en el 2020 se observa esa disminución debido a la crisis, pero un gran repunte en el 2021, en parte por ese aumento de los ingresos que van a tener, por lo que hemos comentado sobre la demanda y el aumento de precios. A pesar de que no veíamos esa evolución de la capitalización, vemos aquí, por ejemplo, esta evolución de las ventas. Son estimaciones, pero estas estimaciones indican que en el 2022 y en el 2023 seguirían en aumento esas ventas, lo cual también podemos observar por aquí. Como veis, el incremento de las ventas se espera que sea bastante importante en los próximos años y eso puede ayudar mucho a esta empresa a recuperarse y a salir de la crisis. Asimismo, también se observa el aumento notable en el EBITDA y en el beneficio por acción. Además, esta empresa reparte dividendos, se prevé que los vaya aumentando y en parte tendría sentido, ya que si se cumple este aumento de las ventas y consigue unos mayores beneficios e ingresos, pues tendría sentido que aumentase también ese reparto. Aunque sí que es cierto que en este caso los dividendos que reparte esta empresa tampoco son muy elevados. La siguiente empresa de la que quería hablaros es Bloom Energy, que es una empresa pública estadounidense que se dedica a la oferta de alternativas energéticas industriales y que fue fundada en el 2001 cuando por aquella se llamaba inicialmente Ion America. Sus inicios son bastante interesantes porque la empresa surgió con la intención de crear una tecnología para convertir los gases atmosféricos de Marte en oxígeno para la propulsión y para el soporte vital. Y por tanto por aquellas colaboraron con la NASA para intentar establecer nuevas fuentes alternativas de energía. Y cuando ese proyecto con la NASA terminó, pues entonces fue cuando en el 2001 se fundó formalmente esta empresa para continuar las investigaciones. En su último informe, además del cuarto trimestre de 2020, se observa un aumento de los ingresos de un 17% interanual, que por tanto nos muestra pues esa mejora respecto al año anterior, 2019, y también la recuperación que ha tenido a final de año tras el inicio de la crisis sanitaria. En este caso quería incluir a Bloom, ya que es una empresa que creo que puede sorprender bastante a futuro y además también porque mucha gente me estaba preguntando por empresas que fuesen baratas. Así que en este caso, como vais a ver a continuación, Bloom tiene unos precios bastante buenos. Aquí podemos ver un poco la evolución de las acciones de Bloom Energy. Os lo voy a mostrar un poco para que veáis cómo ha ido la evolución del precio. Por ejemplo, aquí digamos que más o menos sobre abril de 2020, es decir, en pleno confinamiento, la acción estaba a 8,47. Y poco a poco ha ido subiendo, se ha mantenido bastante estable, con poco movimiento durante el 2020, pero sí que es cierto que a finales de año ha comenzado a repuntar bastante. Como podemos ver, esta empresa ha alcanzado un máximo en torno al 5 de febrero de 2021, donde ha llegado a los $42,36. Aún así, este precio ha bajado poco a poco, por lo tanto encontramos ahora una oportunidad de comprar más barato. Yo creo que es una empresa que a futuro probablemente sea bastante importante porque, como os digo, va a tener cada vez más relevancia todo el tema de las energías renovables, etcétera, y todas las fuentes alternativas de energía, que es precisamente en los temas en los que está metida esta empresa. Por lo tanto, yo creo que de aquí a unos años va a tener un impulso muchísimo mayor en sus acciones y que creo que merece la pena porque, como veis, los precios actualmente están bastante bien, son muy asequibles. Aquí tenemos el balance de Bloom Energy que le vamos a ver a nivel anual para el último ejercicio del 2020. En este caso observaríamos este total de activos de 1.454, de los cuales activos corrientes serían simplemente estos que vemos por aquí, de 618. Por tanto, observaríamos que esta empresa tiene una mayor cantidad de activos no corrientes que de activos corrientes y que esa mayor cantidad de activos no corrientes vendría dada por esta parte de aquí, es decir, por la propiedad, la planta y el equipo, descontándole la amortización que nos daría lugar a estos 636. En parte tiene todo el sentido del mundo, ya que en el sector en el que se encuentra esta empresa, pues es un sector que necesita de bastante tecnología y bastantes equipos, por lo tanto es muy normal que tenga ese peso tan importante en su balance.
Esto es algo bueno y también puede ser un inconveniente en el sentido de que se trata de una empresa, por tanto, que necesita gran capacidad de financiación para desarrollar tecnológicamente todas las cosas que necesita. Por lo tanto, es una empresa que ha tenido varios años en los que ha incurrido en pérdidas, aunque sí que es cierto que ha mejorado bastante su situación desde el 2018. Aún así, podemos observar que por aquí abajo este pasivo sigue siendo menor al total de activos, lo cual es bastante beneficioso independientemente de las pérdidas que pudiese tener la empresa. Al menos la gestión de sus deudas es bastante buena. Sí que es cierto que la diferencia entre los activos y los pasivos no es tan grande, pero aún así seguimos teniendo esta mayor cantidad de activos. Además, si analizamos más en profundidad concretamente los pasivos, observaríamos que de este total pasivo simplemente hay pasivos corrientes, es decir, deudas a corto plazo, 436. Por lo tanto, nos quedarían más de 900 millones de dólares como pasivo no corriente, lo cual es beneficioso porque significa que la empresa tiene una mayor clasificación de deudas a largo plazo que le va a aportar más estabilidad y una mayor resistencia en el caso de afrontar una crisis. Y también quería hablaros de la empresa Sherwin-Williams, que es una empresa estadounidense dedicada a la fabricación y venta de recubrimientos, pinturas y similares, que fue fundada en 1866. Por tanto, es una empresa con gran experiencia ya en el mercado, que se ha extendido bastante a nivel internacional, comenzó expandiéndose por Latinoamérica y a continuación en Europa y en Asia. Además, también destaca la adquisición en 2017 por parte de Sherwin-Williams de la empresa Valspar, que era una empresa que se dedicaba a la fabricación y venta de productos similares, y que esto ha hecho que Sherwin-Williams consiga aumentar su cuota de mercado, de forma que actualmente es uno de los líderes mundiales en revestimientos y pinturas. Y la empresa indicó también en su último informe de 2020 un aumento en las ventas de un 9% y un aumento en el EBITDA de más de un 18%. Además, se ha producido hace poco un split 3-1 de las acciones de esta empresa, que ha incrementado su popularidad en los últimos días y también ha dado un importante impulso a la compañía. Pues aquí tenemos el balance de Sherwin-Williams y le vamos a analizar a nivel anual para el último ejercicio 2020. En el caso del total de activos, observaríamos que de este total serían simplemente activos corrientes 4.591, que por lo tanto nos daría una mayor cantidad de activos no corrientes, que estarían fundamentalmente representados por esta zona de aquí, por el fondo de comercio, como ocurre en muchas empresas, sobre todo aquellas que ya llevan bastante tiempo en el mercado y que tienen pues mucha experiencia, ya que el fondo de comercio, como hemos comentado en otros vídeos, es una especie de valor intangible que tienen las empresas en base a la clientela, el prestigio, etc. Por tanto, teniendo en cuenta el tiempo que lleva esta empresa en el mercado, porque se fundó hace ya muchos años, pues tiene sentido ese gran peso en el fondo de comercio que ha podido desarrollar a lo largo de todo ese tiempo, ya que habrá conseguido desarrollar bastante pues la calidad de los productos, los servicios postventa o de atención al cliente y la imagen de marca. Y todo esto da lugar a un fuerte fondo de comercio. Por otro lado, si comparamos el total de pasivos con el total de activos, observamos que los pasivos son inferiores, bastante más inferiores en este caso, a los activos. Y que además la clasificación de deudas es fundamentalmente a largo, ya que de ese total de pasivos simplemente tendríamos como pasivo corriente, es decir, deudas a corto, 4.594. De esta forma observamos esa buena clasificación de las deudas y ese menor pasivo que nivel de activos que siempre conviene tener. En este caso, lógicamente, a diferencia de Bloom Energy, esta empresa pues está mucho más consolidada y es más estable y tiene más experiencia, muchos más clientes, más ventas, etcétera, es más grande, por lo tanto, en este caso no observaríamos esas pérdidas en algunos de los últimos años. También me parece interesante ver la rentabilidad que ha conseguido esta empresa a lo largo de los años, porque de las tres que comentamos es la empresa que más tiempo tiene desde que se fundó, por lo tanto, pues es interesante ver la rentabilidad que ha conseguido. Así que aquí podemos observar esa rentabilidad sobre la inversión, los activos y los fondos propios de la empresa, que serían los porcentajes que vemos a la izquierda, en comparación a los de la industria. Y así podemos ver que la rentabilidad en esta empresa para muchos casos es superior a la media de la industria, y si no es superior, pues tiene unos porcentajes bastante cercanos. Y estas son las empresas de las que quería hablaros, con distintos sectores y características que se pueden adaptar a diferentes portfolios y que creo que tienen buena proyección a futuro, pero sin embargo recordad que cada inversor tiene que hacer su propio análisis en base a sus preferencias y sus circunstancias personales. Aún así, espero que os haya sido útil y si os ha gustado, por favor, no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este y nos vemos en el siguiente vídeo.